Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal que trata principalmente sobre sanidad divina y fe, y el día de hoy les quiero compartir otro video de Kenneth Hagin donde nos habla de la revelación de Pablo, y tengo aquí anotados algunos de los principales puntos que él menciona aquí en este video. Él dice: la sanidad está implícita en toda la Biblia. No podemos creer en vida sin creer en sanidad y salud. La palabra dice: mis palabras son vida. La revelación que Dios le dio a Pablo acerca de Jesucristo es el elemento sobrenatural del cristianismo en una luz que tal vez la iglesia moderna no ha visto. La revelación de Pablo comienza con Jesús hecho pecado, y él nos dice que no solo fue hecho pecado, sino que también fue hecho enfermedad. Esta revelación consta de 3 puntos principales, o de 3 hechos principales, y son los siguientes. Lo que Dios hizo por nosotros, ese es el punto 1. Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. El punto número 2 es lo que el Espíritu Santo a través de la palabra puede hacer en nosotros. El tercer punto es lo que Jesús está haciendo en este momento en su ministerio presente a la diestra del Padre. Y aquí en este video él nos dice que el tercer punto él no lo va a tratar en este video, pero los primeros 2 sí los trata. Luego hay una parte donde menciona Gálatas 3:13, que nos dice que nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la gente generalmente dice que hemos sido redimidos del pecado, pero no hemos sido redimidos solo del pecado. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura en Gálatas 3:13 dice que hemos sido redimidos de la maldición de la ley, y él nos explica por qué. Así que vamos a ver este video. En la lección bíblica, me gustaría hacer un prefacio contándole esto. Hace varios años atrás, un pastor bautista del sur, aquí en el estado de Oklahoma, pastoreaba la primera iglesia bautista en uno de nuestros pueblos, y fue bautizado con el Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas. Y similar a lo que me sucedió a mí como un pastor joven bautista, al ser bautizado en el Espíritu Santo hace varios años atrás, a él también le dieron la patadita del pie izquierdo de la comunión. Entonces allí quedó él, sin ningún tipo de ingreso, cuando una de las iglesias del Evangelio completo lo recibió como un ministro asociado por un tiempo. Y ya más adelante él continuó plantando una iglesia, edificando. Sin embargo, en una ocasión él me dijo, cuando fui a visitar la iglesia donde él estaba allí sirviendo como un ministro asociado, yo estaba teniendo unas reuniones, y en el proceso del tiempo hablé con él y él me dijo: ¿sabe, hermano Hagin? Yo creo en sanidad divina, sí, pero no es que lo vea claramente. Acabo de terminar de leer el Nuevo Testamento 2 veces, y yo no veo mucho acerca de sanidad divina allí. Y bueno, yo le dije: tal vez lo que te estás perdiendo es que estás tratando de verlo de una manera explícita allí acerca de sanidad divina. Yo veo sanidad divina casi en cada capítulo, en cada verso, en cada línea. Por ejemplo, le dije, incluso en lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, yo veo sanidad divina allí. Verás, Jesús le dijo a los discípulos que cuando oraran deberían orar: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y conoce la oración. Pero note lo que dice allá en estos versos: hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Entonces yo le dije: la sanidad divina no se ve de manera explícita allí, pero sin embargo yo la veo, porque quiero hacerte una pregunta. ¿Será que hay alguna enfermedad en el cielo? No. Entonces, él dijo que deberíamos orar para que su voluntad sea establecida en la tierra como lo es en el cielo. Y si no hay ninguna enfermedad en el cielo, entonces si la voluntad de Dios es establecida en la tierra como es en el cielo, no habría ninguna enfermedad en la tierra, ¿cierto? No habría. Entonces hay sanidad divina implícita allí. En otras palabras, no tiene que decir sanidad divina para que sea sanidad divina. Alabado sea Dios. En otras palabras, la sanidad divina está implícita allí. Ahora, quería decirle todo esto para explicar algo. Sin embargo, quiero mencionar algo más mientras hablamos de esto. Como le dije, yo veo sanidad divina allí una y otra vez. Ahora, acompáñame a Hechos, al capítulo 5, para aclarar esto.
Y esto se conecta muy bien con algo que habíamos estado hablando tal vez las últimas 2 semanas. Pero aquí en Hechos en el capítulo 5, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, allí en los versículos 19 y 20, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, y note lo que el ángel dijo, id y puestos en pie en el templo anunciad, id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Le está diciendo allí a Pedro, ve y ponte de pie en el templo y anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Yo veo sanidad divina. Pero ¿cómo es sanidad divina? Si dice las palabras de esta vida. Pero recuerda el texto que hemos leído muchas veces aquí, Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versos 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Note, son palabras de esta vida. Bueno, ¿qué pasa con esas palabras? Hijo mío, está atento a mis palabras, dijo Dios. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas son, mis palabras son vida. Esas son las mismas palabras que el ángel le pidió a Pedro que hablara en el templo, la palabra de esta vida. Sí, yo creo en palabras de vida, pero no creo en sanidad divina, dice. Pero esperen, mis palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Las mismas palabras que son vida son medicina. ¿No es así? Pregunté, ¿no es así? ¿No es así? Las mismas palabras que son vida son salud. Gloria a Dios. Porque ellas, mis palabras, Proverbios 4:22, son vida. Y aquí el ángel le dijo, ve y habla, puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Las mismas palabras que son vidas son salud, medicina. Y yo veo sanidad divina entonces en ese verso. Y podría, si tuviera tiempo, mostrarle a través de la palabra que casi en cada capítulo, en cada verso, casi en cada línea hay sanidad. Gloria a Dios. Las mismas palabras que son vida. Usted no puede creer en vida sin creer en sanidad y salud. Aunque algunas personas creen que es así, pero no se puede. Porque la palabra dice que ambas son iguales. Mis palabras son vida para aquellos que la hallan. Y hasta donde yo sé, todos los cristianos creen esto. Pero tal vez el resto del verso no saben si es verdad. Y las mismas palabras que son vida son sanidad, medicina, como dice en algunas versiones, para todo su cuerpo. Yo no sé si esto le ayuda o no, pero creo que lo hice otra vez, prediqué hasta ponerme feliz. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por las palabras de esta vida. Puedes decir amén. Ahora dije todo esto para poderle compartir lo siguiente. Que allí, cuando estábamos leyendo en Gálatas acerca de la revelación que Dios le dio a Pablo de Cristo, aunque las palabras sanidad divina no aparezcan de manera explícita, yo las veo allí, las encuentro ahí. Verá, él dijo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eso quiere decir que él no escuchó a un hombre predicar lo que él sabía, sino que él dijo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y de eso le quiero hablar, acerca de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo acerca de Jesucristo. Y en esta revelación, nosotros vemos el elemento sobrenatural del cristianismo en una luz que tal vez la iglesia moderna nunca ha visto. La revelación de Pablo comienza con Jesús siendo hecho pecado, y hemos enseñado acerca de eso últimamente, y no solamente Él fue hecho pecado, sino también enfermedad. Fue hecho pecado con nuestro pecado y enfermedad con nuestra enfermedad. Trata con aquello que Él hizo, con lo que Jesús hizo por nosotros, con lo que fue hecho a Él durante esos 3 días y esas 3 noches, hasta que finalmente Él resucitó de entre los muertos, llevando su propia sangre al lugar santísimo en el cielo, y se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Gracias Dios, porque allí vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Ahora ese periodo cubre los 40 días, desde que fue crucificado hasta que ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta revelación consta de 3 puntos principales, o 3 hechos. Número 1, lo que Dios hizo por nosotros, en Cristo, en su gran obra de sustitución, en su gran plan de redención. Número 2, lo que el Espíritu Santo, a través de la palabra, puede hacer en nosotros. Aleluya. En la nueva creación, en el bautismo del Espíritu Santo.
Y número 3, lo que Jesús está haciendo en este momento en su ministerio presente a la diestra del Padre. No vamos a tratar esa tercera, sino que solo vamos a ver dos fases de la obra de Cristo, y la primera de ellas es lo que Él hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Y es de suma importancia que cada creyente pueda comprender plenamente estos hechos básicos. Y si no lo hace, no va a poder verdaderamente tener una perspectiva correcta o una revelación completa de lo que es el nuevo nacimiento y de lo que el gran plan de redención realmente significa. Cristo no se levantó de la muerte hasta que había roto completamente el dominio de Satanás. Era imperativo que la autoridad que Satanás tenía sobre el hombre fuera rota. Entonces Cristo no se levantó de la muerte hasta que había conquistado completamente a nuestro adversario, el diablo. Aleluya. Abra su Biblia en Colosenses en el capítulo 1. ¿Trajo su vestidura de alabanza y adoración hoy? Colosenses capítulo 1. Y vamos a observar los versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y en la versión Reina Valera dice el perdón de pecados. De hecho, la palabra en griega, que es traducida como perdón, es la palabra para decir remisión. El pecador nunca recibe perdón de pecados, recibe la remisión de sus pecados. El cristiano que hubo pecado, recibe el perdón de pecados. Gracias a Dios por la remisión de los pecados y gracias a Dios por el perdón de pecados. ¿Me está escuchando? Ahora, permítame leerle esta traducción porque creo que lo puede poner más claramente. Quien nos ha librado de la autoridad de la oscuridad. En vez de decir potestad, dice autoridad. Verá, la palabra en el griego traducida aquí como potestad significa también autoridad, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas u oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, la remisión de nuestros pecados. Bueno, alguien puede decir, pero hermano, yo no veo ninguna palabra que diga ahí algo de sanidad divina. Pero observe la palabra redención por un momento. Redención. Redención. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Gálatas. Estábamos hace un momento allí. En Gálatas, en el capítulo 3, vamos a leer Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. Ah, sí, yo creo en la redención, sí. ¿Estás seguro? Sí, yo creo. La Biblia dice que Cristo nos redimió de nuestros pecados. No, no lo dice así, para nada. La Biblia no lo dice así. No. Dije no. Y es ahí donde nos perdemos de cosas. Venimos con medias verdades. ¿Qué es lo que dice? Acompáñame y léalo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió ¿de qué? ¿De qué? De la maldición de la ley. De eso fue que nos redimió. No dice que solamente nos redimió de los pecados, dice que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero qué era la maldición de la ley? Número 1, muerte espiritual. Número 2, pobreza. Y número 3, enfermedad. ¿Cómo lo sé? Porque yo fui a revisar en la ley. Vuelva a la ley. La expresión la ley, como la encontramos aquí en el Nuevo Testamento, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia llamados también el Pentateuco. Cuando uno vuelve allí, se da cuenta que la maldición era el castigo por quebrantar la ley de Dios y tenía 3 partes. Número 1, muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no estaba hablando de muerte física porque no murieron ese día físicamente, sucedió cientos de años después. Pero estaban hablando de muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Muchas veces la gente interpreta muerte como el cese de la existencia o la vida. Pero muerte no significa en la Biblia el cese de la existencia. La Biblia declara que algunas personas están muertas mientras viven. Dice eso, usa esas palabras, muertos. No, la muerte espiritual es número 1, o primero que todo, es separación de Dios. En el momento en el que pecaron, salieron de la comunión con Dios, fueron separados. Y por eso, Adán se escondió cuando Dios lo estaba buscando en el huerto. La muerte espiritual, número 2, es la naturaleza del diablo. Cuando Adán pecó, en vez de tener la naturaleza de Dios, recibió la naturaleza del enemigo. En otras palabras, ellos recibieron lo que podríamos llamar como el nuevo nacimiento, pero al revés. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 8:44 acerca del diablo y de esos fariseos, que eran muy religiosos, los más estrictos en medio de la tradición judía. Dijo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Estaba acaso diciendo que el diablo era su padre físico? Ciertamente no. Él quiso decir que el diablo era su padre espiritual, ¿cierto? ¿No es así? Bueno, ¿está usted feliz de que nos haya redimido
Y aunque no diga específicamente sanidad divina, Él nos redimió ¿de qué? Número uno, de la muerte espiritual estoy hablando. Ya no estoy espiritualmente muerto, ahora estoy vivo para Dios. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero Él les dio vida, Él les dio vida. Aleluya. Entonces estoy redimido de la muerte espiritual y le doy gracias a Dios por ello. Y eso resolvió el problema del pecado, de la situación de pecado. Gracias a Dios por ello. Pero no termina aquí. Y muchas personas saben solamente hasta aquí. Incluso ni siquiera lo saben bien. Ellos parece que supieran. Sí, yo sé que Él me redimió del pecado, que realmente no fue así, pero ellos creen que así fue. Pero yo sigo siendo la misma criatura que era, dicen. No, ya no eres la misma criatura que eras. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios, es lo que dice la Biblia. Entonces, redimidos de la muerte espiritual. Entonces, cuando leemos allí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 14, ¿en quién tenemos? No vamos a tener cuando lleguemos al cielo, tenemos redención. Entonces somos redimidos de la muerte espiritual. Somos redimidos de la maldición de la ley, dice en Gálatas 3:13. Somos redimidos de pobreza. Lea el capítulo 28 de Deuteronomio y note que hace parte de la maldición de la ley la pobreza. Somos redimidos de enfermedad. Lean ese mismo capítulo 28 de Deuteronomio, donde habla acerca de todo lo escrito en el libro de la ley, todas estas maldiciones. Entonces la enfermedad es una maldición, no una bendición, una maldición. Y si Dios dice que es una maldición, es una maldición. Y si es una maldición, nunca puede ser bendición. Necesitamos empezar a pensar como Dios piensa y hablar como Dios habla y todo se enderezará. Lea Deuteronomio 28 y note que la enfermedad hace parte de la maldición de la ley. Pero gracias a Dios que soy redimido de la maldición de la ley. Entonces cuando dice en quien tenemos redención, sanidad salta para mí. Gloria a Dios. Observa el verso anterior, Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verá, Él nos libró de la autoridad de Satanás. Bueno, yo veo sanidad divina nuevamente. Verá, la enfermedad y la dolencia vienen de Satanás, no vienen de Dios, no vienen del cielo. No hay enfermedad en el cielo. Amén, ¿me está escuchando? Verá, es muy fácil el determinar, se puede ver quién es el responsable o el autor de la enfermedad y la dolencia cuando recordamos ese capítulo 5 de 1 Corintios. Ahora, recuerde que la Biblia es revelación progresiva. No vamos a tener la revelación plena solo con el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar unos resplandores de luz aquí y allí, pero la revelación plena viene en el Nuevo Testamento. Ahora, note ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, que Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces había un muchacho que se había llevado a su madrastra a vivir con él, la alejó de su papá, estaban en inmoralidad, en pecado. Y Pablo dice en el versículo 4, cuando ustedes se reúnen, entonces, ¿por qué Él trae enfermedad sobre personas hoy? Porque la gente no sabe los derechos y privilegios que les pertenecen. No les han enseñado la palabra. Entonces Satanás se aprovecha de ellos. Gobierna sobre ellos, sobre iglesias completas, desde el púlpito hasta las bancas, desde la puerta de adelante hasta la de atrás. ¿Me está escuchando? Ahora nota esto, no solamente nos ha librado de la autoridad de Satanás, eso quiere decir que nos ha librado de la enfermedad y la dolencia también, sino que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, o al Hijo de su amor, como dice en otra traducción. Los he sacado de un reino y los he puesto en otro. ¡Aleluya! Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la recreación, el ser hecho un nuevo hombre en Cristo. Ahora tenemos lo que dice ahí en Colosenses 1:14, en quien tenemos, es tiempo presente, redención. Tenemos nuestra redención. Cada creyente ha sido librado de la autoridad de Satanás, pero si no lo sabe, Satanás va a continuar gobernándole. Cada creyente ha sido librado de la autoridad de Satanás, ha sido trasladado a la familia de Dios y ahora tiene en Cristo redención. Él le ha redimido y Satanás no tiene ningún dominio o autoridad sobre él. Tenemos, dice la palabra,
tenemos, vamos a decir juntos, tenemos nuestra redención. Aleluya. Cada creyente ha sido librado de la autoridad de Satanás, ha sido trasladado a la familia de Dios y tiene su redención en Cristo. Ha sido redimido y Satanás no tiene ningún dominio o autoridad sobre él. Usted debe declarar esto una y otra vez sobre usted mismo, alabado sea Dios, hasta que quede registrado en su interior y entonces va a significar algo para usted. Acompáñeme a Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 14. Verá, después de todo, el apóstol Pablo escribió todas estas cartas y todas tienen que ver con esta revelación. La revelación que tenía Pablo acerca de Cristo. Alabado sea Dios. Ahora note ahí en Romanos 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, me gusta esta traducción que dice: el pecado no controlará sus vidas. Verá, si algo se está enseñoreando de ustedes es porque tiene control de su vida. Entonces la versión Reina Valera dice: el pecado no se enseñoreará de ustedes. El pecado no les controlará. Ahora, sepan esto, que la palabra pecado es de Satanás y pecado pueden ser términos sinónimos. Entonces podría leerlo así: porque Satanás no tendrá dominio de ustedes. O podría leerse: porque el Satanás no se enseñoreará de ustedes. Satanás no tiene más autoridad sobre un creyente que la que tenía Faraón sobre los hijos de Israel cuando ya habían cruzado el Mar Rojo. Ahora usted conoce la historia y espero que conozca bien su Biblia. No deberíamos tener que ir a más detalles, pero a veces asumimos demasiado. Pero la Biblia nos dice claramente allí en 1 Corintios, en el capítulo 10, quiero que vaya allí y vaya a leerlo conmigo. Podría citarlo, pero creo que en ocasiones cometemos un error al hacer esto. Usted debería leerlo por usted mismo para saber que sí está ahí. Ahora vamos a observar allí un momento. Porque no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora está hablando de la nación de Israel, ¿cierto? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora escuche este verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Está escribiendo a los corintios, a la iglesia, una iglesia gentil, hablando acerca de Israel cuando fueron librados de Egipto, ¿cierto? Dije, ¿cierto? Está hablando de todo lo que les pasó a ellos y dice: y estas cosas son ejemplo para nosotros. Egipto es un tipo del mundo y nosotros que hemos sido nacidos de nuevo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alabado sea Dios, fuimos librados de él. Aleluya. Entonces dice que ellos fueron bautizados en Cristo, en la nube y en el mar. Verá, el mar es un tipo del bautismo en agua y la nube es un tipo del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Dije aleluya. Ahora trata de nosotros. Y cuando ellos ya habían pasado el Mar Rojo, Satanás o Faraón ya no tenía ningún dominio sobre ellos. De la misma manera, alabado sea Dios, Satanás no tiene ningún dominio sobre nosotros. En los creyentes hemos sido librados de la autoridad de Satanás y usted debería saber esto. Y debería saber que Satanás no tiene ningún control sobre el creyente. Más de lo que tenía el Faraón sobre los hijos de Israel después de que cruzaron el Mar Rojo. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre usted. Entonces Satanás no puede poner enfermedades sobre usted sin su permiso. De él es que viene la enfermedad. No viene del cielo, porque en el cielo no hay enfermedad. No viene de Dios. ¿Me está escuchando? Ahora, puede que haya sido un consentimiento por ignorancia, pero aún así es por consentimiento.
Amén. Porque Satanás no tiene autoridad sobre usted. Satanás ha sido derrotado. Estoy hablando en cuanto se refiere a los cristianos. Satanás ya fue conquistado en cuanto a usted respecta. Satanás no solamente fue conquistado, sino que Dios le ha hecho a usted una nueva creación, en la cual Satanás no tiene ningún dominio de ninguna forma. Ahora quiero que observen 2 Corintios. Hay una escritura que usted debe conocer. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras traducciones dice, por tanto, si algún hombre está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice en la Reina Valera. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice en el verso 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Nuevas. Ahora, las cosas viejas que pasaron eran las de derrota, fracaso, pobreza, pecado, muerte espiritual. Y esas cosas viejas pasaron. Somos una nueva creación. Ahora Jesús es la cabeza de esta nueva creación, de la nueva criatura. Y quiero que tenga una visión espiritual de esto. Primero, cada uno de nosotros como individuos somos nuevas criaturas. ¿Me está escuchando? Y luego también todos nosotros, que somos nueva criatura de forma colectiva, formamos el cuerpo de Cristo, que es una nueva creación también. Ahora quiero que escuche esto por un momento. ¿Puede Satanás tener dominio sobre el cuerpo de Cristo? No, ¿por qué? Porque Él no es la cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Cristo es. Si Él no puede tener dominio sobre el cuerpo, Él no puede tener dominio sobre un miembro del cuerpo. ¿Me está escuchando ahora? Jesús es el Señor de la nueva creación. Él ha tomado el lugar que antes tenía Satanás. Satanás no es mi Señor. ¿Acaso es su Señor? Aleluya. Cuando yo llegué al círculo pentecostal, por Él, por Dios el Padre que planeó este gran plan de redención, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría y justificación. Este versículo nos dice que Él, Dios, el Padre, ha hecho a Jesús la justicia para nosotros, para usted y para mí. Y este es el hecho más asombroso de la revelación que le fue dada al apóstol Pablo. Bueno, él no para allí. Alabado sea Dios. Ese verso nuevamente en 2 Corintios 5:21, vamos de vuelta y leemos nuevamente porque lo podemos entender mejor y tal vez vamos a recibir más que la última vez que lo leímos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado o a favor de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. No solamente Jesús es nuestra justicia, sino que hemos sido hechos la justicia de Dios en Él. Aleluya. Alabado sea su nombre por siempre y para siempre. ¿Puedes decir amén? Necesitamos darnos cuenta, queridos amigos, que el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, no es alguien que viene arrastrándose, rogando, suplicando, rogándole a Dios que le haga un favor. No, es un hijo de Dios. Él es un heredero de Dios. Él es un príncipe de Dios.
Oh Dios, si nos diéramos cuenta realmente quiénes somos, pondríamos el mundo patas arriba. Sería dicho de nosotros como se dijo de la iglesia primitiva, los que trastornan el mundo entero. Y realmente no es que pongamos el mundo patas arriba, ya el diablo hizo eso, nosotros lo ponemos en el orden correcto. Pero así era como el mundo lo veía, que lo habían puesto patas arriba. Si la verdad nos fuera revelada, y yo creo que un día así será, alabado sea Dios. Verá, todos estamos parados ante Dios, cada creyente vestidos de su justicia. Estamos delante de la presencia de Dios nuestro Padre sin ningún temor, sin temor. Hechos justos con la misma justicia de Dios, hechos libres con la libertad de Dios, aleluya, porque el Hijo nos ha liberado. ¿Eso no es lo que dice la Biblia? A quien el Hijo libertare, verdaderamente libre será. ¿Alguna vez ha leído esto allí? Le pregunté, ¿alguna vez ha leído esto allí? Porque está allí, alabado sea Dios. ¿Puedes decir amén? A quien el Hijo libertare, verdaderamente libre será. ¿Sabe qué quiere decir eso verdaderamente? ¿Alguna vez lo ha estudiado? Quiere decir que en serio es así. Quiere decir que realmente ha sido hecho libre. A quien el Hijo libertare verdaderamente libre será. Quiere decir que en serio, que realmente le ha hecho libre, que es una realidad, que usted es una persona libre. La enfermedad y la dolencia. Oh, pero aquí no dice que habla de sanidad divina. A quien el Hijo libertare verdaderamente libre será. Sí, pero no habla ahí que nosotros fuimos hechos libres de eso. La sanidad divina no está mencionada ahí. No, pero espere, vamos a nuestro pensamiento original. Yo lo veo allí. ¿De qué me hizo Él libre? ¿De qué me redimió Él? Observe, vaya a Gálatas capítulo 3:13 nuevamente. Cristo nos redimió a nosotros. ¿De qué? De la maldición de la ley. Y como dije, vaya nuevamente a los 5 primeros libros de la ley. Y la maldición de la ley normalmente no hace referencia al pecado. Dios le dice exactamente qué es la maldición. Primero, muerte espiritual. Segundo, pobreza. Tercero, enfermedad y dolencia. Entonces, a quien el Hijo libertare, verdaderamente libre será, dice la Biblia. Aquí en Gálatas, en el capítulo 5:1, justamente habría ahí en este momento: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes. Estad pues firmes en la libertad. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad, sin cautiverio, en otras palabras, con la que Cristo te hizo libre. Entonces, la enfermedad, la dolencia no tiene ningún dominio sobre usted. Porque Él me hizo libre. Él le hizo libre. A quien el Hijo libertare, verdaderamente libre será. Aleluya. Manténgase firme en la libertad que Jesús le dio. Entonces yo veo sanidad divina aquí. Yo veo liberación de la enfermedad y de la dolencia. La enfermedad y la dolencia no me pueden dominar, ni a usted tampoco. Pero alguien puede decir, me está dominando. Es así porque usted le ha dado consentimiento. Tal vez haya sido un consentimiento por ignorancia, puede que usted no supiera mejor. Amén. Como el pequeño niño que puso la mano en el fogón, en el fuego, y se quemó. Le dio al fuego consentimiento para quemarlo al poner la mano allí, ¿cierto? El fuego no saltó para quemarlo. Amén. ¿Me está escuchando? Puede que hubiera sido un consentimiento por ignorancia, pero fue consentimiento, ¿no es así? Dije, ¿no es así? Y usted, como padre o como madre o como abuelo de ese niño, usted permitió que sucediera. ¿Por qué? Porque no había mucho que se pudiera hacer. De la misma manera Dios permite el pecado. ¿Cómo así? ¿Entonces Dios no puede hacer nada al respecto? Bueno, Dios se ha limitado a sí mismo por su palabra. Él hizo al hombre un agente moral libre. Le dio una libre voluntad, libre albedrío. Él le permite escoger, no lo obliga. ¿Me está escuchando? Si no, el hombre sería un robot. ¿Qué haría usted?
¿Significaría algo el amor de sus hijos si fueran simplemente robots? Que en otras palabras les tocara hacer las cosas sin tener ninguna elección y solamente pudieran hacer lo que usted les pidiera hacer. No. Pero uno recibe gran placer cuando los hijos vienen por su propia idea, por su propia voluntad y ponen los brazos alrededor. Papá, mamá, te amo. ¿Quién quisiera una máquina, un robot que le abrace y le diga te amo? No significaría nada en el mundo, ¿cierto? Dije, ¿cierto? Entonces Dios permite cosas, no porque fuera su voluntad, sino porque hizo al hombre de esta manera. Y vamos, gracias a Dios. ¿Esto? ¿Está listo? El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, de hecho decidió hacer su morada en su cuerpo. Si pudiéramos entender esto, si esto fuera revelado a su espíritu. Yo quiero que observe nuevamente allá en Romanos. Todo esto hace parte de la revelación que Pablo tenía. Observe Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Bueno, vamos a detenernos un momento antes de seguir avanzando con el resto de este versículo. Yo quiero que me acompañe nuevamente a leer ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En vosotros, en ustedes. Ahora yo quiero que observe también en ese capítulo 6 de 1 Corintios 6. Aleluya. Y observe el versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Look at 2 Corinthians 6. Y acompáñame a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corinthians. 2 Corintios. Chapter 6. Capítulo 6. Start reading the 14th verse. Y comience a leer desde el versículo 14. Escribiendo a creyentes, a cristianos, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y nuevamente, el creyente es llamado justicia. ¿No es cierto? Dije, ¿no es cierto? Y el incrédulo es llamado injusticia. ¿Cuántos de nosotros nos llamaríamos a nosotros mismos justicia? Porque eso es lo que somos. Alabado sea Dios. Tenemos una posición correcta con Dios. Dije, tenemos una posición correcta con Dios. Ahora note que continúa diciendo, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? El creyente es llamado luz, el incrédulo es llamado tinieblas. Recuerda lo que dice el texto ahí en Colosenses, que Cristo nos ha librado del reino y autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Su amado Hijo. Amén. Podríamos decir que fuimos trasladados al reino de la luz. El creyente es llamado luz. El incrédulo es llamado tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Algunas personas dicen Belial, pero la pronunciación correcta es Belial. Note que el creyente es llamado Cristo y el incrédulo es llamado Belial. Eso es lo que somos. Verá, ellos fueron llamados cristianos primero en Antioquía. Cristianos. Aleluya. Aleluya. Cristo es mi cabeza y nosotros somos el cuerpo. Su cuerpo no tiene un nombre y su cabeza otro, ¿no? No. Amén.
Or what ¿Y qué part hath parte he that tiene el believeth creyente with an con el infidel? incrédulo? Believer is called a believer, the El que cree es unbeliever is llamado called an creyente y infidel. el que no cree es llamado And what incrédulo. agreement hath the ¿Y temple qué of acuerdo hay God entre with el templo de idols? Dios The y los believer ídolos? is called El a creyente temple es llamado of el God. templo de Dios. Oh my, if I'd ever known so. Oh Dios, si pudiéramos The entender unbeliever esto. is called idols. Pero el incrédulo es llamado templo de ídolos. For ye are Porque vosotros The temple sois el of the templo living God. del Dios viviente. Oh, My. Dios santo. Ye are Ustedes son The temple of the el living templo God. del Dios viviente. as God Como has Dios said. dijo. What did God say? ¿Qué fue lo que Dios I dijo? will dwell Habitaré in them. y andaré entre ellos. Dwell means live. I'll live Habitaré, in voy a them vivir en ellos, dice. and walk in Y them. andaré entre ellos. I'll be their Y God. seré su Dios. They shall be my people. Y ellos serán mi pueblo. Where is he? ¿Dónde está Él? Where is he? ¿Dónde está Dios? Oh, glory to Oh, God. gloria a Dios, to God. gloria a Glory Dios, to God. gloria a Glory Dios, to God. gloria a Dios. The Spirit El who Espíritu que raised levantó a up Cristo Jesus de entre from los the muertos. dead actually De hecho, made his home hizo su morada in your en su body. cuerpo. Well, let's look again. Entonces volvamos a verlo allí. Here's one of my favorites. Esa es una de mis escrituras Look at favoritas. John, first epistle. Primera de of John. Juan, la primera epístola de Juan. First epistle of John. Primera epístola de Juan. First John, Primera de chapter Juan, 4, capítulo verse 4. 4, versículo 4. Ye are of God, little Hijitos, children. vosotros sois de Dios. Praise God, that's us. Alabanza a Dios, está hablando a That's nosotros. me. Ese soy yo. Ye are of God. I know Vosotros about sois you, de Dios. I Yo no am sé of acerca de usted, God. pero yo soy de Dios. Little children. Hijitos. And have overcome Y them. los habéis vencido. What? How? Them ¿Por who? qué? ¿A That's the quién? first ¿Cómo? three verses. He's Y talking esos son about los primeros demons, tres devils, evil versículos. spirits. Demonios, espíritus And demoníacos. have overcome them. Y nosotros le hemos because vencido. ¿Por qué? greater Porque mayor is he es Él that is in you que está en vosotros than he que Él that is in the que está en world. el mundo. Oh, Oh, if we could si learn aprendiéramos to trust the a great. de vuelta a Romanos But if the al Spirit capítulo of 8, him, verso 11, y si el all these espíritu other de verses aquel that we y were todos talking esos otros about versos que prove estábamos that leyendo that prueban Spirit is que el in espíritu us. vive en nosotros. If the Spirit of Y si el him espíritu de that aquel que raised levantó up de los muertos a Jesus Jesús from the de dead los muertos dwell vive en in nosotros. you. My thought Lo que estoy was, tratando the de Spirit who decirles es que el raised Jesus espíritu from que the levantó a dead Cristo entre los is muertos, actually de hecho making decidió his hacer su home morada, in habitar your body. en su cuerpo. Well, Bueno, for many years, por muchos años, teaching along this al estar line enseñando acerca de este tema, about del the indwelling espíritu one, habitando en nosotros, and using for the y text, one usando of my favorite there como that I verso just read clave from ese 1 versículo que John leímos 4:4, en 1 Juan 4:4, que es uno de mis favoritos, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. I've asked the question, Hice una pregunta. what's he doing in you? ¿Qué está haciendo Él en ustedes? He's in you. Bible said Él so. vive en ustedes, dice la I said the Biblia. Bible said so. La Biblia lo dice. What's he doing in you? Pero ¿qué está haciendo Él allá Is adentro? he just excess ¿Es baggage simplemente for una you to carga carry through extra de life? una maleta espiritual para cargar en la vida? Is he just a spiritual hitchhiker? ¿Acaso He Él just es simplemente un hitchhiked a ride with you? autostopista espiritual que quería dar una vuelta con usted y que lo dejara subir? No, What no. is the purpose of ¿Cuál es his el propósito being in you? para que Él viva en usted? He's in there to put you Él está over. allí para hacerlo He's vencer. in there to help Él está you. allí para ayudarlo. He's in there, Él está blessed allí. be God. Alabado sea Dios. And he's the greater one. Y Él es el mayor. He's greater than what? Él Than es he mayor that's que in the qué, world. Who's que in aquel the que está en el world? The mundo. devil, ¿Quién está en el demons, mundo? El evil spirits, diablo, sickness, demonios, disease. espíritus demoníacos, else is in the enfermedades, world? dolencias. ¿Qué Tests, más hay en este trials, mundo? struggles, Pruebas, whatever. I don't care tribulaciones, what's in the problemas. world. Yo no sé He's qué hay en el greater. mundo, pero Él es mayor. I said he's Yo dije, greater. Él es mayor. Isn't he? ¿No es cierto? Well, what does he want to do for you? Entonces, ¿qué quiere hacer Él por usted? Uh-huh. Oh, Praise God. alabado sea Dios. He's greater Declare, than Dios demons and en mí evil es spirits. mayor que demonios y espíritus demoníacos. He's greater than Él, Well, por let's go back usted. again to Romans 8. Vamos nuevamente a 16. Romanos But if the capítulo spirit 8, of him- versículo 11, y si el espíritu de aquel. Romans 8. Romanos If capítulo the 8, spirit of versículo him 11.
Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo lo va a hacer? Por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, no sé si nota dónde nos hemos equivocado. Que la iglesia en general piensa que este versículo está hablando de que nuestro cuerpo eventualmente va a ser resucitado un día. Y quiero que pare y piense un poco acerca de esto. Y sí, gracias a Dios vamos a tener un nuevo cuerpo glorificado un día cuando Él regrese. Pero esto no está hablando solo de ese día de resurrección. ¿Me está escuchando? Cuando su cuerpo muere, su espíritu sale de su cuerpo. La única razón por la cual su cuerpo es templo del Espíritu Santo es porque su cuerpo es templo de su propio espíritu. Y el Espíritu Santo viene a ser morada en su espíritu. Él no viene a morar en su cabeza, Él no viene a morar en su cuerpo, por así decirlo, físico. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, cuando su cuerpo muere, su espíritu parte para estar con Cristo. Su espíritu ya no está en ese cuerpo, entonces el Espíritu Santo ya no está en ese cuerpo. ¿Me está escuchando? Ahora note, Él va a vivificar su cuerpo mortal por su espíritu que mora en usted. Y sí, un día vamos a ser resucitados, recibir un cuerpo glorificado, pero esto no es lo mismo que el cuerpo mortal siendo vivificado, no es igual a ser resucitado. Nuestro cuerpo será resucitado, pero mortal es sujeto a la muerte. Cuerpo mortal es que es sujeto a la muerte. Y el único tiempo donde su cuerpo va a ser mortal es ahorita antes de morir. Después de morir ya no va a estar sujeto a la muerte más, está muerto. ¿Me está escuchando? Esto está hablando acerca de esta vida, nuestros cuerpos mortales, este cuerpo en este momento que está sujeto a la muerte, Él puede vivificarlo, llenarlo de vida, quiere decir, nuestro cuerpo por el Espíritu que mora en nosotros. Esto es algo que nos pertenece hoy, ahora. ¿Me está escuchando? Y alguien dice, ¿por qué no lo hace ya? Verá, Dios nos dio su palabra. Y es el creer en la palabra de Dios lo que hace que se haga esa palabra real en nosotros. La realidad de lo que Dios ha provisto para nosotros en su palabra se desarrolla o manifiesta a través de nuestra fe y de nuestra confesión. Sí, Él vive en nosotros. Y déjeme decirlo nuevamente, lo que estoy tratando de decir es que el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, de hecho decidió hacer morada y vivir en su cuerpo. Tal vez usted nunca le ha dado su lugar y puede que ese sea el problema, que no le damos su lugar. O puede que tal vez nunca haya sido consciente que Dios decidió hacer su morada dentro de usted. O que usted de hecho tiene la habilidad de Dios en su interior dentro de usted. Puede que nunca haya sacado provecho de esta verdad. Deje que su mente sea renovada con la palabra de Dios hasta el punto en el que usted pueda saber cuál es la voluntad de Dios y se haga realidad. Espero que hayan podido ver este video completo porque esta revelación, esta iluminación del Espíritu Santo a través de esta palabra es de mucha edificación y de bendición para cada una de nuestras vidas. Nos vemos en un próximo video.